Buenas noches, vecinos, ¿cómo están? Ya se van conectando bastantes a esta charla interesante. Tarde lluviosa en Caracas y ya en Chacao lloviendo, monitoreando también la situación del municipio con respecto a las lluvias. Estrenando hoy nuestro canal de YouTube, por ahí vamos a estar comunicados, vecinos. Sé que tenemos muchas maneras de comunicarnos, pero es importantísimo también que sobren las maneras de comunicarnos a que falten. YouTube, chat vecinales, redes sociales, por todas las vías que podamos conversar, es muy importante que lo hagamos. Varios vecinos acá, amigos que se van conectando. Denise, ¿cómo estás? Gabriela de Sola, Diva, Ana María, Luis, nuestro invitado también especial está acá. Ok, ya vamos por 50 y tantos invitados. Vamos a esperar unos 3 minutos más y arrancamos. Estamos haciendo Helen Fernández, qué honor. Bienvenida, Helen, un placer tenerte acá también. Bueno, como les decía, haciendo varias actividades a pesar de las adversidades que estamos atravesando. Hemos estado asfaltando, demarcando, podando, terminando la iluminación LED. Nuestros funcionarios y servidores públicos, no me canso de decirlo, orgullosos del No sé, se quedó mudo. Es que también están las comunicaciones, están ahorita no. Ya estamos acá de nuevo. Bueno, vecinos, finalmente, de nuevo agradecerles a todos los que se han vinculado en esta charla. No es la primera que hacemos, vamos a tratar de hacer una semanal. La idea de esto es que podamos seguir informando en tiempo real e informando la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro municipio con respecto a esta pandemia, el trabajo que venimos haciendo ya desde hace más de 140 días. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Quiero presentar, voy a leer un poco su síntesis curricular. Me parece muy importante hacerlo ya que es un motivo de orgullo para los chacagüenses, ¿no? Tenemos a nuestro doctor Luis Alberto Isea, médico internista, que ejerce su práctica clínica y hospitalaria en Orlando, Florida, quien disertará sobre esta pandemia, la evolución y las experiencias de aprendizajes y nos dará importantes recomendaciones sobre el abordaje de esta pandemia. Voy a compartir un poco, Luis, tu currículum para que los vecinos sepan, se sientan orgullosos de este chacagüense donde está en este momento. Médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna en Advent Hill, Orlando, Florida. Adjunto académico del posgrado de medicina interna en Advent Hill, Orlando, Florida. El doctor Luis es un destacado joven venezolano de 31 años, donde cursó estudios en nuestro municipio, en la Escuela Libertador y luego en el Liceo Gustavo Herrera. En este momento, Luis, te voy a dar el derecho de palabra para agradecerte que estés acá y que nos cuentes tus experiencias, cómo están las cosas en Orlando, cómo han ido atravesando y viviendo esta pandemia. Y bueno, que nos recomiendes lo que consideres importante para tus vecinos de Chacao y agradecerles a todos los que están en la sala. ¿Okay? Adelante, Luis, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los vecinos también por conectarse. Esta noche lluviosa por acá también en Orlando. Un saludo a todos. De verdad que sabroso tener un contacto, aunque sea a distancia, con el pueblo de Chacao y el pueblo de Caracas en general. Y agradezco mucho también la oportunidad que otorgan de compartir pues, algunas recomendaciones generales del manejo de lo que conocemos como COVID-19 o enfermedad por coronavirus 2019. Como bien acabas de indicar, Gustavo, es una pandemia en evolución, es algo que creo que el mundo entero no se veía venir, a pesar que a cada año se viene diciendo siempre, oye, hay que estar pendiente de la posibilidad siempre de una pandemia respiratoria, que si los virus de la gripe, los virus de influenza,
creo que de igual manera agarró al mundo entero desprevenido y bueno, hemos venido aprendiendo muchísimo los últimos meses, desde enero, febrero, que empezaron los primeros casos en China y empezaron progresivamente a diseminarse a lo largo del planeta entero. Quisiera, pues, esta noche compartir algunas recomendaciones generales del abordaje, del manejo del COVID-19 con un enfoque un poquito más clínico, con algún toque epidemiológico y de prevención, de estrategias de cuarentena y comentarles más o menos acerca de la experiencia que hemos tenido acá en Florida, particularmente con el manejo de la enfermedad. Como pueden haber escuchado en las noticias, actualmente Estados Unidos sí lidera al mundo entero el número de casos. Florida está en segundo lugar en el número de casos dentro del país, el estado con segunda mayor cantidad de casos. Y bueno, es nada más reflexionar acerca de lo que sabemos, de lo que tenemos idea hasta ahora de qué representa esta enfermedad y hacia dónde vamos. Entonces, con su permiso, voy a compartir una pequeña presentación. A ver. Sí, creo que necesito el spotlight para hacerlo. Ya te lo estamos habilitando. Amigos, por favor, todos apaguen sus micrófonos para que no se mezcle el sonido de la presentación con el sonido de sus casas y lo que están haciendo. Gracias. Listo, Luis. Perfecto. Segundito. Ok. A ver, ¿ve mi pantalla? Sí, se ve. Adelante, Okay. Luis. Perfecto. Bueno, de la presentación del doctor Mariano la semana pasada, excelentes recomendaciones epidemiológicas. Espero que muchos de ustedes hayan logrado verla. Voy a hablar de un poquito, como les dije, una aproximación un poquito más clínica. Sabemos que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, básicamente, es causada por un tipo de coronavirus, que es el nombre que comúnmente se le está dando ahorita a la pandemia. Recordar, no es el único coronavirus que existe. Han habido coronavirus por muchísimos años. Existen 4 coronavirus que han circulado de forma epidémica o de forma endémica, diría, a lo largo de todo el planeta como causantes del resfriado común. Aparte de eso, tuvimos 2 epidemias con otros coronavirus, el SARS en China alrededor de los años 2002-2003 y el MERS, síndrome del Oriente Medio, alrededor del 2012, con unos casitos por ahí de vez en cuando. Lo que ha sido diferente de esta enfermedad es que lamentablemente el COVID-19 está asociado con una mayor tasa de complicaciones, mayor tasa de mortalidad que muchos de los otros coronavirus del resfriado común, menor inclusive, una cosa que gracias a Dios es así, que el de otros coronavirus más severos como SARS y como MERS, solo que la tasa de infectividad, la propagación de este virus, pues superó con 1000 creces la propagación de los otros 2 virus en su momento. Hablando un poquito de la transmisibilidad del virus, como mencionó el doctor Mariano, gotículas respiratorias. Es la manera en que se transmite este virus fundamentalmente. ¿Qué llamamos eso? Las particulitas de saliva que salen de la boca al nosotros inclusive hablar normalmente, especialmente si hablamos en voz alta, si nos reímos significativamente, o al toser, estornudar, etc. Todas estas gotículas, por lo general, una vez que son expulsadas de la boca, tienen un radio de acción, estamos hablando de unos 6 pies a 2 metros, en el cual al estar en contacto cercano con ese individuo, pues puedes estar en exposición con el virus. Ahora, también hay otras rutas que se han postulado, ese contacto de la mucosa con superficies contaminadas, que es lo que llamamos fómites. Es el ejemplo clásico, una persona que quizás tiene su máscara para protegerse, pero está usando el celular, sale a la calle, toca cualquier cantidad de cosas, y quizás una persona que no tenía su máscara y sencillamente expulsó esas gotículas de saliva que cayeron en algunos objetos, la persona entra en contacto con ellos, luego agarra su celular y imagínense, va a la casa, se quita la máscara, se coloca el celular en la cara y puede entrar en contacto de esa manera con esas gotículas. Ahora, a pesar que es algo que muchos de nosotros quizás tienen mucho miedo, mucha paranoia, voy a limpiar absolutamente todo lo que entre en contacto con, llego, compro las cosas, las meto en el lavaplatos, las lavo todas. No hay mucha, en verdad no hay mucha evidencia acerca de cuán relevante es esta forma de transmisión del virus. Si sabemos, repito, la transmisión es por gotículas de saliva fundamentalmente. Ahora, que existe el potencial de que pueda realizarse una transmisión por medio de superficies contaminadas, sí. Se ha descrito estudios que el virus puede quedarse en superficies inertes
como acero inoxidable o cartulina o plástico por hasta 3 días. Por lo tanto, potencialmente uno al entrar en contacto con eso puede generar transmisión del virus, pero no se sabe mucho si el virus queda realmente activo de forma infecciosa en esas superficies después de 2 a 3 días. Luego tenemos algo que se llama aerosolización, que son partículas mucho más delgaditas, mucho más finas que las gotículas de saliva, que pueden quedar suspendidas en el aire por un tiempo prolongado, un día, día y medio, y se ha encontrado pues el virus suspendido en el aire en cuartos de pacientes hospitalizados, inclusive cuando el paciente no está allí. Lo han encontrado en pasillos de hospital, en el aire de esos cuartos, pero nuevamente, a pesar que eso genera muchísimo miedo de que el virus esté por ahí flotando en el aire, no existe una evidencia muy clara de que la cantidad de virus que hay allí realmente tenga un efecto o una capacidad infecciosa. Las personas sintomáticas son las principales responsables de la transmisión del virus, son las que tienen la mayor carga viral, pero lamentablemente portadores asintomáticos o presintomáticos también pueden transmitir la enfermedad. También son capaces de eliminar el virus. Hay replicación activa del virus en todo lo que es la mucosa nasal y la mucosa faríngea, y se ha demostrado que el virus está presente en la saliva 2 a 3 días antes de los síntomas. Lamentablemente esto es lo que hace difícil el control epidemiológico también de la enfermedad, porque no solamente implica controlar los contactos desde el momento cero en el que se diagnostica la persona, sino los posibles contactos que la persona haya tenido los días antes de ser diagnosticada con la enfermedad. O inclusive una persona asintomática puede también ser infectada y terminar transmitiéndola. Como vemos acá, sencillamente una comparación entre lo que son las partículas de saliva y las partículas airborne, que son los aerosoles mucho más delgaditos. Fíjense, esta grafiquita que tengo a la derecha, bien importante, habla acerca de la importancia de la máscara y la probabilidad de transmisión del virus que existe entre una persona que quizás es un portador asintomático, que son especialmente los que nos da miedo. Todos sabemos, por inclusive lógica, que si tienes una persona que está estornudando, no queremos estar ahorita en estos momentos cerca de ella, pero ¿qué hacemos con la persona que no sabemos si está infectada o no? ¿Cómo nos protegemos? Pues el uso de máscaras y el distanciamiento social son la clave de todo este proceso. Fíjense que la transmisión entre una persona no infectada y un portador asintomático, al no tener máscara, es que tienes la mayor probabilidad de contagio. Si la persona sana tiene una máscara, pero la otra persona no tiene máscara, igualito, alta probabilidad de contagio, estamos hablando más o menos 80%. Una probabilidad un poco menor cuando la persona portadora usa la máscara aunque tú no la uses. Recuérdate que el hecho es tratar de que la persona que está potencialmente contaminada no expulse las gotículas respiratorias. Por eso fíjate cómo toda la idea, el riesgo disminuye mientras la persona contaminada use la máscara. Obviamente, si tú también la usas al mismo tiempo, el riesgo es el más bajo, y si hay un distanciamiento de al menos 6 pies o 2 metros entre las personas, es el riesgo más bajo posible. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos qué portador es asintomático. Por ende, la recomendación universal del uso de máscaras, especialmente en espacios públicos, es una de las principales medidas de prevención que va a garantizar que disminuyamos la probabilidad de transmisión del virus. Síntomas. ¿Qué síntomas tenemos? Pues una enfermedad respiratoria. Las enfermedades respiratorias en general se presentan con el mismo cuadro viral. Los 3 síntomas que se han relacionado con este virus de forma especial son fiebre, tos y dificultad respiratoria. Más del 90% de las personas sintomáticas desarrollan fiebre, porcentaje menor tos, 70-80%, y posiblemente también dificultad respiratoria en un porcentaje parecido. Ahora, puede presentarse con dolores musculares, dolores de garganta, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Y una de las cosas más específicas de este virus es que se ha relacionado con pérdida del sentido del olfato y del sentido del gusto. Pues tenemos pacientes que dicen, mira, una de las primeras cosas que me di cuenta que el cuadro clínico estaba raro, que me sentía raro, es que no huelo las cosas como antes, y empecé a comer y me di cuenta que todo sabe como a cartulina, todo sabe como arena, no siento nada, solamente la textura de los alimentos. Pero realmente hay presentaciones muy atípicas. Hay gente que desarrolla solamente síntomas gastrointestinales que se te presentan solo con vómitos o diarrea, pero son casos, son outliers, son casos que se van de nuestro común denominador. Fiebre, tos y dificultad respiratoria es lo grande que vemos en la mayoría de pacientes. Tiempo medio de incubación, alrededor de 5 días, pero tenemos un espectro grande entre 2 a 14 días aproximadamente. Sabemos que la gran mayoría de pacientes, 95% más de pacientes, desarrollan síntomas los primeros 11 días de la exposición, pero con un promedio alrededor de 5. Pruebas diagnósticas, lo habló muy bien el doctor Mariano la semana pasada. Tenemos unas pruebas rápidas. Él mencionó las pruebas rápidas de sangre de detección de anticuerpos. Aquí en Estados Unidos hemos utilizado desde hace algunos meses otro tipo de prueba rápida que detecta los antígenos virales, que detecta partículas virales
se realiza con un hisopado nasal, no es tan grande como el hisopado nasofaríngeo, que parece una biopsia cerebral que va derecho hasta el final de la nariz y la faringe. Esto es más como un Q-tip, como un aplicadorcito que se coloca en la parte externa de la nariz y detecta rápidamente en 15 minutos la presencia de un antígeno del virus, de un componente del virus. Sin embargo, la prueba con mayor sensibilidad, la prueba un poco más sensible y más específica para el virus es esa PCR, esa prueba genética que detecta la replicación del virus en los tejidos de la mucosa faríngea detrás en el tracto respiratorio superior. ¿Qué problema tenemos? Muchísimos falsos negativos. Y es una cosa que empezó desde marzo, cuando empezaron los casos, todo este caos de hacemos pruebas y salen negativas, pero todo se ve clásico en el paciente de que es COVID. Estamos hablando del cuadro respiratorio, un cuadro respiratorio fuerte, hallazgos imagenológicos muy clásicos, pero las pruebas salen negativas. ¿Qué hacemos? Y bueno, lamentablemente estudios grandes sí han demostrado entre 20 y 60% de falsos negativos de las pruebas, algo que depende mucho de la replicación viral en el paciente, cuántos días tiene de síntomas, cómo tomas la prueba también, de cuán profundo, si la prueba se realizó apropiadamente o no. Entonces, lamentablemente hay muchas variables que afectan esto. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo termina siendo un conjunto de factores, hallazgos clínicos, de laboratorio, de imágenes, epidemiológicos que sugieren que la persona puede estar positiva, aunque las pruebas pueden estar negativas. Imagínense, hemos tenido pacientes que tienen 3 pruebas y la tercera es que termina siendo positiva, o personas de que hacen positivo, negativo, y depende mucho de eso, depende de cómo se terminan tomando las muestras y el descamado de los virus en ese paciente. Pruebas serológicas de anticuerpos existen, como las describió el doctor Mariano la semana pasada. El problema de estas pruebas es que muchas veces se asocian con inmunidad, y es algo que vamos a hablar brevemente hacia el final de nuestra presentación. No estamos claros de que ese sea el caso. No sabemos realmente, lamentablemente, que la exposición al virus se asocie con una inmunidad que sea prolongada en la mayoría de pacientes. Aún no lo sabemos. Ya estamos, bueno, recuérdense que llevamos nada más 6 meses de pandemia, ya veremos en los próximos meses cuál es el caso. Entonces, lo que quiere decir es que si una persona tiene anticuerpos positivos, pues sí, estuvo expuesta al virus, pero no sabemos realmente si esto se relaciona con el desarrollo de inmunidad. Hace algunos meses se habló, cuando estas pruebas empezaron a salir, de la posibilidad de desarrollar un pasaporte de inmunidad, que era sencillamente testear masivamente a la gente y decir, mira, ya tengo anticuerpos, soy inmune, vuelvo al trabajo, hago todo, pero no sabemos realmente si esto se asocia con inmunidad, y es algo que se ha dejado de lado, esa idea. ¿Qué hacer si tengo síntomas? Pues recuerden, muchos virus respiratorios tienen síntomas similares. Existen 1 millón de virus del resfriado común, muchos virus de gripe y de influenza también, que cíclicamente pasan todos los años, especialmente ahorita que entramos a la etapa de un poco más de frío y de lluvias en todo lo que es los países del hemisferio norte. Por ende, no necesariamente que tengas los síntomas quiere decir que, oye, voy a tener COVID. Nosotros en Estados Unidos, en un país que es ahorita de la epidemia, el porcentaje de pruebas positivas que estamos teniendo de personas que se testean está alrededor de 12%, 18%. Por ende, hay un buen porcentaje de personas con síntomas que no terminan teniendo la enfermedad, a pesar, hago el énfasis, de la posibilidad de falsos negativos, ¿no? Pero no necesariamente hay que decir, mira, tengo un poquito de dolor de garganta, COVID, listo, caos en toda la familia. No, es verdad, existe potencialmente, existe una posibilidad de que sea la enfermedad, pero pueden ser muchos otros virus respiratorios. Lo más importante en esos casos es quedarse en casa. Quedarse en casa tranquilitos, monitorear bien los síntomas, utilizar tratamiento sintomático y mantener medidas de control epidemiológico, reportar la presencia de síntomas en los sistemas que existan, tanto con los sistemas que tiene establecido ahorita la alcaldía de Chacao, con potencialmente otros contactos ambulatorios y hospitalarios de ser requeridos. Use una máscara en casa para tratar de prevenir la transmisión de cualquier virus que tenga. Nadie se quiere enfermar de nada. Entonces, no necesariamente esto, pero igualito si es una gripecita o un malestar, que no lo transmita a ninguna persona en su casa. Cuando hablamos de los test, bueno, evidentemente, una de las cosas claves del manejo epidemiológico de una enfermedad infecciosa es testear a la mayor cantidad de personas que sean posibles para identificar los casos, aislarlos, identificar contactos y prevenir la expansión o propagación de la enfermedad. Ahora, de que existen diferentes estrategias de testeo, hay. En todo el mundo, desde los primeros meses, hubo una escasez gigante de pruebas diagnósticas, lo cual creó mucha incertidumbre, mucho miedo. Poco a poco en Estados Unidos eso ha venido aumentando, en Venezuela aún hay sus bemoles, sus dilemas, pero independientemente de que exista la posibilidad de tener un test o no, las primeras cosas que usted puede hacer es quedarse en casita, utilizar una máscara y monitorear sus síntomas progresivamente. Tratamiento sintomático.
Honestamente no tenemos muchas recomendaciones claras, no hay mucha evidencia que apoye ningún tipo de medicamento para utilizar en casa o en la consulta externa en pacientes no hospitalizados que disminuyan la duración de los síntomas o disminuyan la posibilidad de progresión de la enfermedad. El tratamiento involucra usualmente acetaminofén, ibuprofeno para controlar síntomas de malestar general, fiebre, descongestionantes nasales y antialérgicos que se pueden utilizar para las secreciones nasales, congestión nasal, tos, etc. Salbutamol, que son broncodilatadores en personas especialmente asmáticas que tienen el techo un poquito trancado. Y esteroides, eso es algo, un dilema grande que no vamos a entrar mucho en ello, pero se ha identificado que prednisona, dexametasona son drogas que potencialmente logran disminuir la mortalidad en pacientes gravemente enfermos, en pacientes intubados, en pacientes en ventilación mecánica. No sabemos realmente si tienen uso o beneficio en pacientes en casa, pacientes que no están severamente enfermos. Lo más importante que puedo recomendar aquí, tengan mucho cuidado con la información que anda en Internet. He visto muchísimas cadenas de WhatsApp que tienen recomendaciones muy certeras acerca del manejo de la enfermedad, que dicen debe tomar ibuprofeno de esta manera, toma hidrocloroquina, toma citromicina, toma zinc y demás. Y de hecho muchas veces, inclusive en Estados Unidos hay mucho dilema de eso. Aquí el aspecto de la sociedad es un poquito difícil, pero diferentes grupos han salido diciendo, mira, tenemos la cura del virus, todo el mundo tiene que estar haciendo esto, ¿por qué no lo hacen? La manera de prevenirlo es, bueno, quizás hace unos meses era la hidroxicloroquina y todo el mundo la medicina se agotó en todas las farmacias rápidamente porque se postuló que como bloqueaba la replicación in vitro del virus, pues podía tener ese mismo beneficio en personas desde el punto de vista clínico, ¿no? Diferentes estudios, ya hay muchos estudios andando, pero 3 estudios grandes demostraron que no existe diferencia en el cambio de sintomatología ni de mortalidad con el uso de hidroxicloroquina ni acitromicina. Por ende, es cuestión de tener mucho cuidado de dónde se ve la evidencia. Creo que todos queremos conseguir una cura rápidamente, protegernos de cualquier manera, pero hay que valorar mucho de dónde leemos la información que tenemos. Aparte de esto, monitorear los signos de alarma estando en casa. Signos de alarma, ¿qué significan? Dificultad respiratoria persistente significativa, fiebre alta que no baja, una persona respirando aceleradamente, coloración azulada en los labios o en las manos, en los deditos. Si tienes un medidor de oxígeno o presión arterial, monitoreas los síntomas del paciente, la presión arterial está baja, el oxígeno está bajo, personas deshidratadas, confundidas, con náuseas, vómitos incoercibles. En ese caso, definitivamente necesitamos buscar atención médica. Y lo primero siempre, repito, si tienes una red de estrategia epidemiológica de reportar síntomas, de apoyarte, como Cerca de Alcaldía de Chacao está haciendo, eso es lo primero. Y igualito, si va a estar en casita, porque así se puede manejar, si presenta alguno de estos síntomas de alarma, inmediatamente notificarlos. Rápidamente pasando a estrategias de cuarentena, ¿qué vamos a hacer nosotros o cuáles son las recomendaciones actuales del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos? Si una persona se cree que contrajo COVID o fue positiva para el COVID con síntomas, técnicamente la cuarentena se levanta 10 días después de la aparición de síntomas, siempre y cuando tenga 24 horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos y que hayan mejorado de forma general los síntomas del COVID. Todos dificultad para respirar en general. Entonces, no necesariamente en Estados Unidos al menos no estamos haciendo la estrategia de testeo en todos los pacientes, que es si la persona sale positiva, retestearla 2 veces a ver si sale negativa, porque primero no hay tantas pruebas y ha habido mucho dilema entre cuánto tiempo quedan las pruebas persistentemente positivas. Entonces, se está utilizando más la estrategia de síntomas, que son las que les menciono a continuación del CDC. Ahora, ¿qué pasa si una persona es positiva pero no tiene síntomas? Igualmente se recomienda entonces esperar 10 días desde que la prueba viral dio por primera vez positivo. ¿Soy inmune después de la infección? Como les dije, no lo sabemos, lamentablemente. Se cree que si seguimos el mismo patrón de otras infecciones virales, pues debería haber una inmunidad, al menos unos 3-4 meses de inmunidad, pero aún estamos muy tempranos para saberlo. Están andando muchos estudios para tratar de identificar la capacidad de neutralización de los diferentes virus y si son efectivos para prevenir el contagio nuevamente o el recontagio de pacientes con COVID. Ahora, si estuviste expuesto, ¿qué se puede hacer? Personas que han estado en contacto cercano con pacientes con COVID, es decir, eres una persona sana, pero alguien en tu casa o alguien cercano estuvo diagnosticado. ¿Qué significa contacto cercano? Si estuviste a menos de 2 metros de separación por más de 15 minutos con la persona, si estás cuidando en la casa a una persona enferma, contacto físico con la persona, abrazos o besos, si compartiste utensilios de cocina con la persona o si evidentemente hay un contacto directo respiratorio con estornudos o tos. Si eso es así, fíjate, la cuarentena dura 14 días.
Entonces, este cuadrito de acá, muy rápido, si tú tienes el contacto con la persona, tienes que esperar 14 días para monitorearte y estar asintomático en ese tiempo. ¿Qué pasa si tienes contacto cercano con la persona, pero vive en tu casa? Bueno, si la persona vive en tu casa y la otra persona puede estar aislada en su cuartico y no tienes contacto cercano con él, igualito 14 días de cuarentena. Sigue siendo el mismo proceso. La cosa empeora, complica un poquito más si de repente tienes un grupo de personas en la casa, una de ellas fue diagnosticada, está tranquila, está en su cuarto, tú empiezas tu cuarentena, pero unos días más te das cuenta que alguien más se enfermó. Entonces, bueno, lamentablemente tienes que nuevamente comenzar la cuarentena desde ese último momento que hubo un contacto con una persona que está positiva en contacto cercano. Ese es el bottom line, ese es el resumen de la idea. Si vives con la persona, no puedes evitar el contacto cercano con la persona. Mira, vives con ella y nada, el contacto es persistente. ¿Cuánto tiempo es tu cuarentena? Tu cuarentena comienza 14 días después de que la persona que estuvo infectada en primer lugar termina el aislamiento de ella. Entonces, una vez que esa persona primaria estuvo en cuarentena, tú comienzas una cuarentena de 14 días adicionales. ¿Cuál es la idea de la cuarentena? Pues pasar el periodo de incubación del virus, básicamente, y darte cuenta si en ese periodo de incubación desarrolla síntomas o no. ¿Qué complicaciones tiene el virus? Muchísimas, lamentablemente. Puede causarte insuficiencia respiratoria aguda, que es la principal causa de muerte en los pacientes, requiriendo ventilación mecánica en terapia intensiva, complicaciones cardíacas, renales, hepáticas, eventos tromboembólicos, que son coágulos en el organismo que se van a diferentes órganos. Fíjense, la mayoría de pacientes hospitalizados hemos visto que tienen comorbilidades. ¿Qué significa esto? Que sufren de otras enfermedades, y eso es lo importante de nuestra población vulnerable, importante en el municipio de Chacao, que tenemos un porcentaje grande de personas de la tercera edad. Esto significa diabetes, hipertensión, inmunodeficiencias. Esos pacientes son los que tienen más riesgo de terminar en el hospital, lamentablemente. Fíjense que 5% de los pacientes infectados, pero hasta 20% de los pacientes hospitalizados requieren lamentablemente terapia intensiva. El manejo hospitalario, muy rápidamente, fíjense, es básicamente nos hemos dado cuenta, es manejar las complicaciones de la enfermedad. Eso significa el síndrome respiratorio que genera, que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto, y bueno, las diferentes complicaciones orgánicas que existen. Tratamiento específico es lo que todos quisiéramos. No sé si han escuchado este medicamento, seguro que sí, se llama Remdesivir, es un antiviral que inhibe la proliferación, la replicación del virus. Un estudio hace como 2 meses logró identificar una recuperación más rápida de pacientes, 11 días versus 15 días con 5 días de tratamiento del medicamento, pero no hay evidencia sobre la disminución de la mortalidad. Fíjense que estamos hablando de que potencialmente la persona se recupera más rápido, requiere menos días en terapia intensiva, menos días en el hospital, pero no se ha evidenciado una disminución de mortalidad, que es importante. Muchos estudios están andando en esto. Otra gran cosa, dexametasona, esteroides, que son agentes antiinflamatorios, se ha usado en protocolos de hospitalización de 6 miligramos por 10 días, y es lo único que hemos conseguido hasta ahorita que sí determinó una disminución de mortalidad a 28 días, de 21% versus 24%. Ahora, como les digo, no sabemos si esto realmente se replica en personas que no están severamente enfermas. Entonces tiene que tomarse con mucho grano de sal el análisis de estos resultados. Y como dijo el doctor Mariano en su conferencia, esto no significa salir a comprar inmediatamente esteroides, porque no es la idea. Automedicarse es muy, muy peligroso, muchachos. Todas las personas decimos. Una persona que es diabética, al usar esteroides de forma descontrolada, va a tener un azúcar altísima, y eso más bien ahora puede crear complicaciones adicionales. Puedes tener muchos problemas con el uso de esteroides de forma no controlada. Otras drogas se han intentado utilizar, inmunomoduladores, anticoagulación, muchísimas cosas que aún no tenemos realmente un nivel de evidencia claro. Como les digo, el ejemplo clásico es hidroxicloroquina y acitromicina, que se usó como locos los primeros meses acá en todas partes, en todos los pacientes. Virtualmente todo el mundo se le prescribía esto en el hospital y no se evidenció una disminución de la mortalidad ni realmente una disminución de la severidad de los síntomas en la mayoría de pacientes, con el potencial de daños cardíacos y de efectos adversos cardíacos que tiene la combinación de estos medicamentos. El pronóstico, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes desarrollan un cuadro leve, y es lo que vemos igualmente en Estados Unidos. Más o menos 80% de los pacientes están en casita, todo sale bien. Ahora, es una enfermedad que golpea. Muchos pacientes igual quedan golpeados con fatigas, limitación del ejercicio. El olfato y el gusto en los pacientes que lo pierden puede tardar semanas en volver. Esto significa que muchos pacientes que terminan
He escuchado a algunos de ellos, son diagnosticados y luego siguen, oye, pero sigo fatigado, sigo cansado, ¿qué más puedo hacer? No mucho. Es algo que puede durar unas semanas, que puede durar unos mesecitos, pero involucra ahí un monitoreo cercano. La tasa de fatalidad depende de muchas cosas. Depende de la edad, depende de las comorbilidades, depende del acceso a recursos hospitalarios. Las cifras estadísticas que hemos visto en Estados Unidos, fíjense, 0.3 muertes por 1000 casos en personas entre 5 a 17 años, hasta 300 muertes por 1000 casos en mayores de 85 años. Entonces, nuevamente, personas vulnerables de la tercera edad, quedarse en casa y maximizar las estrategias de prevención. Hemos visto hasta 40% de mortalidad en pacientes admitidos a terapia intensiva, muy variable, desde niveles de 10 a 20% hasta 40%, dependiendo del hospital y dependiendo de la serie de casos que se analicen. Para terminar, fíjense, una cosa importante, estas son la curva de casos que hemos visto básicamente en el mundo de la evolución de la pandemia. Y fíjense aquí al principio, estas cositas, estas barritas naranjas, hablan del inicio de la evolución del virus en China, básicamente. Fíjense cómo después empezó a propagarse al resto de continentes. Hubo un primer pico en Europa, Italia, España, alrededor de marzo, y de aquí en adelante América terminó dominando los casos. Estados Unidos, Brasil, México, Colombia están representando la mayor cantidad de casos actualmente. Pero si vemos Florida, fíjense algo muy interesante acá. Nosotros desde marzo todo era un caos de preparación, muchísima ansiedad, mucho estrés, especialmente las personas, todo el mundo, pero quiero hacer un énfasis en las personas del gremio médico. No puedo imaginar también en Venezuela todos nuestros compañeros del sector de salud, el nivel de estrés y ansiedad que se vive con esto es muy duro, en verdad que sí. Mucho estrés en marzo, no sabemos nada de esta enfermedad, cómo va a llegar, qué va a pasar, cómo la manejamos. Fíjense que nada más tuvimos unos poquitos casos, no fue una cosa terrible, estábamos hablando de unos 3.000, 4.000 casos que terminaron, al menos en el condado aquí de Orlando, para marzo-abril. De esa manera, nosotros en esos momentos, bueno, el sistema gubernamental instauró restricciones de cuarentenas significativas, más o menos igualito de quedarse en casa, todos los negocios cerrados, solamente los negocios esenciales podían estar abiertos, y los casos, a medida que la gente se quedó en casita, no hubo un pico significativo, progresivamente empezaron a bajar. Ahora, estas líneas punteadas verdes que ven acá significan cuando progresivamente se levantaron las restricciones de la cuarentena. Estamos hablando de lo que ocurrió desde la mitad del mes de abril, inicio del mes de mayo, progresivamente diciendo, mira, los casos están bajo control, vamos nuevamente a empezar a abrir los negocios. Recuerden que todo el mundo sufre económicamente sufre significativamente cuando los negocios cierran, el trabajo, cómo logro ganar dinero y traer comida para la casa, ¿no? Entonces empezó poco a poco a abrirse todos los negocios y quiero que vean cómo la curva se ha modificado progresivamente. Miren la relación que hay entre liberar las restricciones progresivamente y un pico significativo de casos que llegamos hasta 14.000 casos al día en Florida hace un par de semanas. Gracias a Dios ahorita la tendencia está empezando a bajar, pero lo que significa esto es que hay que tener mucho, mucho cuidado en cuando se hace. Más allá de entrar en las decisiones epidemiológicas o políticas de por qué se toman, es tener en cuenta prevención, evitar espacios cerrados como lo vamos a ver acá, usar máscaras continuamente, tratar de testear la mayor cantidad de personas de ser posible, identificar los potenciales casos, cuáles son los contactos y evitar la propagación de la enfermedad. Distanciamiento social y uso de máscaras, señores. Eso es lo más importante que podemos utilizar para prevenir la transmisión de la enfermedad. Piensen en fiestas, espacios cerrados, estar con una gran cantidad de gente haciendo, mira, todo lo que uno ha visto en las redes sociales de gente en bares, en restaurantes, etcétera, tengan mucho cuidado. La pandemia es real, existe y cuando toca la puerta de la casa, Dios nos guarde, es algo que da bastante miedo. Vacunas, con el favor de Dios algún día. Están diferentes estudios en proceso. Como dijo el doctor Mariano, al menos 5 o 6 vacunas están en estudio fase 2 o fase 3. Con el favor de Dios, para fin del año, para principios del año que viene deberíamos tenerla. Va a ser quizás la única estrategia que cambie un poco más las cosas y nos lleve a la normalidad. De aquí hasta allá seguimos en evolución, seguimos aprendiendo y a cuidarse todos. Gracias, Gustavo, gracias por el tiempo. Creo que podemos abrir algunas preguntitas que tenga nuestra audiencia.
Hola. No sé si se nos fue la señal por allí. Como que sí. Vamos a esperar un segundito que vuelva el alcalde. Sí, disculpen, tuvimos una falla acá con la conexión, ya estamos de vuelta. Bueno, Luis, de verdad, gracias por tan sencilla explicación de un problema tan grave. Se te agradece mucho el apoyo y toda la información que podamos manejar en este momento para nosotros es oro, especialmente para los vecinos que están conectados. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Tenemos aproximadamente 100 vecinos conectados por esta vía, más unos cuantos más por YouTube. Les pido a los que aún no se han suscrito al canal de YouTube, estamos trabajando también en él, permanentemente subiendo información, Gustavo Duque Sáez. Por ahí también podemos estar comunicados. Ahora, Luis, vamos a abrir el derecho de palabra para que nuestros vecinos también puedan escribir en el chat y hacer sus preguntas. Ya por acá tenemos unas cuantas. Ajá, aquí está, ok. Gracias, Gaby, María. Vamos a ir leyendo. Sí. Bueno, abrimos el derecho de que escriban sus preguntas, vecinos, cualquier pregunta. Luis, aprovecho y te comento algo que hoy un vecino me preguntó. Uh-huh. El virus, una vez que, si Dios quiere, tengamos la vacuna, me dicen que el virus podría estar mutando y ser más agresivo en algunos lugares, que algunas cepas son más agresivas que otras. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, buena pregunta, Gustavo. Por ahora no tenemos una evidencia clara de eso. Sí ha habido un estudio hace como un mes y pico, 2 meses, identificó que había una discreta mutación en el virus que fue identificado en América comparado con Asia y Europa, pero no, realmente no modificó quizás la infectividad del virus, lo hizo un poquito más fácil de transmitir, pero no se determinó que afectaba la severidad de la enfermedad, al menos. Ahora, el asunto de eso es la relevancia que tiene con el desarrollo de vacunas. Sabes que si las proteínas de superficie del virus cambian y demás, cuán efectiva puede ser una vacuna, no lo sabemos. Por ahora, lo que se ha determinado en los estudios que tenemos hasta ahora es que hay muy buenas esperanzas de que la vacuna sea efectiva. Ok, Luis. Aquí vamos con otra pregunta que nos hacen en el canal de YouTube. A ver, el uso de la aspirina es una de ellas. La otra tiene que ver con acetaminofén, de primero para la fiebre. Entonces vamos con esas dos primero, Luis. Ok. En relación a aspirina, es algo que también he visto por ahí en cadenas, no hay evidencia al respecto. No ha habido ningún estudio que haya investigado el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios, aspirina, heparina, muchas de estas cosas en los pacientes en casa. Entonces, yo diría, lo mejor es no automedicarse, no sabemos si eso realmente tiene algún efecto, y la aspirina puede también tener efectos adversos. Imagínense, tiene una persona mayor con gastritis, empieza a tomar aspirina y termina con una hemorragia digestiva, las cosas se pueden complicar más. Y acetaminofén para la fiebre, vale, sí, acetaminofén, el Atamel para el manejo de fiebre sigue siendo un medicamento de primera línea. Ok, dos preguntas te hago de una vez aquí para ganar algo de tiempo. Antonella dice, me dio COVID, ¿puede repetir? Y otra pregunta, que si el ajo es bueno para prevenir, como medida de prevención. Bueno, para la primera pregunta, como les comenté, no sabemos y lamento que tantas cosas sean interrogantes, pero no sabemos si la enfermedad puede repetir o no. ¿Qué sabemos? Es poco probable, esperamos que sea así. Los primeros 3 meses después de la enfermedad, extremadamente poco probable, porque existe, siempre y cuando se haya confirmado el diagnóstico, ¿no?, que realmente tuviste el virus, se va a desarrollar inmunidad por parte de tus células, aunque sea poquita inmunidad, es poco probable que sea. De ahí en adelante no sabemos. El ajo, miren, no, Perdón. mucha respuesta de eso. Quizás. Ok. Te pregunto acá, dice una vecina, ¿es cierto que la prueba rápida detecta cualquier tipo de virus y luego se aplica la PT-PCR para validar si es COVID? Depende de la prueba que realices. Si hay una prueba específica, por ejemplo, voy a hacerte con la experiencia que tenemos acá.
Las pruebas que tenemos son específicas, inclusive las pruebas rápidas son específicas para el SARS, el COVID, el coronavirus 19 específicamente. Por ende, si sale negativa, pues es menos probable que haya la enfermedad, pero no te detecta otros virus. Es una prueba que termina siendo específica para este virus. Si sale positiva, es esa. Si sale negativa, es posible que tengas que hacer la PCR igual. Ok, Ana María pregunta, me gustaría me aclararan por qué no hablan del ibuprofeno, si es antiinflamatorio y esta es una de las complicaciones del virus. Fíjate, el ibuprofeno, como lo pusimos en la presentación, es un medicamento con un potencial antiinflamatorio mayor que el acetaminofén. Ambos técnicamente sirven para el manejo de fiebre, malestar general, tratamiento sintomático. Ahora, que uno sí, la inflamación descontrolada termina generando problemas en el caso del coronavirus, pero como lamentablemente no tenemos un estudio, no tenemos evidencia médica que diga que el ibuprofeno, el uso temprano, que lo he visto en muchas cadenas de WhatsApp, que el uso temprano de ibuprofeno corta la enfermedad y puede generar una cura. No hay evidencia médica al respecto. Entonces hay que sencillamente saber dónde poner las esperanzas. ¿Que el ibuprofeno es un medicamento útil? Sí, pero de que sea lo que termine eliminando la enfermedad y no usar las estrategias de prevención, eso quizás no sea lo mejor. Ok, aquí preguntan cómo podemos hacer para subir las defensas. Bueno, como también lo dijo el doctor Mariano, de verdad son estrategias de salud en general. Hacer ejercicio dentro de lo posible, comer sano. Una cosita que salió en un estudio hace no mucho es una posible relación entre bajos niveles de vitamina D y mayor susceptibilidad o severidad de la enfermedad. Entonces, dentro de unas cositas que me han preguntado mucho, qué vitaminas tomar, etcétera, vitamina D quizás tenga un poquito de relación. Estamos hablando de vitamina D que pueden comprar en una farmacia siguiendo las instrucciones del potecito, una tabletica de 1000, 2000 unidades internacionales al día, con mucha precaución igual. Ok. Preguntan también sobre la vitamina C. ¿Qué tan buena es tomarla en este momento? Y aprovecho y te hago otra para ganar tiempo. El mejor tapabocas es el N95, porque he comprado ese y otros diferentes sirven igual. Buenas preguntas las dos. En relación a la vitamina C, bueno, la vitamina C existe mucha idea de todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Y es algo muy típico de Venezuela y en general de diferentes sociedades. No estamos claros realmente si la vitamina C no se ha demostrado, a pesar de la creencia popular, no se ha demostrado que el uso empírico de vitamina C disminuya la transmisión de enfermedades respiratorias. Ahora, de que genera algún efecto adverso si se usa en moderación, muy poco probable. Por ende, si quiere utilizarla en prescripciones apropiadas de acuerdo a las instrucciones del medicamento, del farmacéutico, lo puede hacer. Y la otra era del tapabocas. Exacto, ahí estamos. Ando yo con vitamina C Eso. todos los días. En relación al tapaboca, una buena pregunta también. Recuérdense que la idea de los tapabocas son dos. Uno, evitar la transmisión de la enfermedad. Eso te lo hace cualquier máscara quirúrgica o cualquiera de estas mascarillas de tela. Siempre y cuando tengas al menos 3 capitas de tela en su interior, esas son las mejores. Y si no, una franelita, una bufandita, lo que usted consiga. Eso disminuye la transmisión, que expulse usted las gotículas de saliva al aire. Ahora, técnicamente, para usted protegerse, las mascaritas esas de las mascaritas quirúrgicas dejan huequitos, por ende, técnicamente, si está en contacto cercano con alguien que no tenga máscara, pues es mucho más probable que alguna de esas goticas puedan penetrar por uno de esos huequitos, etc. Lo que hace una máscara N95 es crear un sello más hermético que limita la transmisión de esas partículas. Aparte, evita que esas particulitas chiquititas de aerosol pasen a la vía respiratoria que no las cubre la mascarilla quirúrgica. Ahora, una cosa y un detallito de la gente que compra N95, las máscaras N95 tienen que estar ajustadas a la cara de la persona, porque tiene que generar un sello completo para que realmente cumpla la filtración del 95% de partículas que ella requiere o que ella tiene. Por ende, si usted tiene una barba grande y usa una máscara encima de ella, no está haciendo nada con el N95. Es lo mismo que usar una mascarilla quirúrgica. Recuerden que la idea es generar un sello hermético en la cara que evita que las partículas entren y particulitas chiquitas entren. Por ende, siempre y cuando todas las personas usen máscaras, aunque sean máscaras quirúrgicas, está bien. Recuerde, si la otra persona no bota las gotículas y usted también se está protegiendo con una mascarita normal y tienen un espacio entre ellos, es suficiente. Ok, continuamos acá. ¿Puede haber transmisión vertical del COVID-19 de la madre al recién nacido? Y otra pregunta,
El uso de la aspirina inhalador es sugerida para la dificultad para respirar. Acipriva inhalador es sugerida para la dificultad al respirar. Bueno, la primera de transmisión vertical, no hay mucha evidencia al respecto, gracias a Dios. Por ende, por ahora no estamos hablando de transmisión vertical completamente documentada. Igualmente, las mujeres embarazadas, producto de la inmunidad reducida que tienen durante el embarazo, son una población vulnerable, por ende hay que tenerlas bien cuidaditas. Y lo segundo, no estoy muy seguro de ese medicamento. Nosotros tenemos acá uno que se llama Aspiriva, no sé si ese es el que comentas. Aspirina inhalada no creo que sea, debe ser alguno de estos inhaladores broncodilatadores. Cualquiera de ellos, en Venezuela se usa mucho uno que se llama salbutamol, salbután, puede mejorar un poco dificultad respiratoria, el pecho trancado, pero igualmente, si está teniendo síntomas de ese estilo, ya son un poquito preocupantes y debería buscar atención médica. Creo que nuestra señal está un poquito baja ahorita. Disculpen de nuevo, una falla en la conexión acá. Continuamos, Luis, disculpa. ¿El omega 369 lo sugieres? Omega 3, omega 6 son ácidos grasos, no tienen una correlación específica con enfermedades virales o enfermedades respiratorias, pero quizás la salud cardiovascular, eso siempre es bueno. Ok, también preguntan, la melatonina, ¿qué opinas de ella? Tampoco tenemos mucha correlación no tenemos nada de melatonina con enfermedades virales respiratorias, ayuda un poco a dormir. Ok, y aquí la importancia de la aplicación de las células madres. No tenemos ahorita, disculpa, Gustavo, no tenemos ahorita estudios de células madre con COVID hasta ahora que tenga yo conocimiento. Ok. Continuamos con estaba leyendo algunas preguntas del canal de YouTube. Ahora voy a leer también acá del Zoom. Ok. Aquí preguntan, si una persona es diagnosticada, ¿cuándo se puede decir que está recuperado y puede salir? Ya creo que esa pregunta la habías más o menos aclarado, pero si quieres, aclárala nuevamente. Correcto. Bueno, como lo hablamos en la presentación, todo depende de la estrategia de cuarentena. Necesitas al menos 10 días después del inicio de los síntomas. Si estás diagnosticado, si eres positivo, 10 días del inicio de los síntomas, 24 horas sin fiebre y que tus síntomas en general ya vayan mejorando. Ok, aquí preguntan, buenas noches, doctor. He escuchado de un protocolo que se estuvo usando con éxito en Centroamérica, antigripal, ibuprofeno y budesonida. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no sabría específicamente de ese protocolo. Lamentablemente, hay muchas cosas que se están haciendo tanto empíricamente como parte de ensayos clínicos en todas partes del mundo. Lo que les presenté hoy es en base a la evidencia grande que tenemos de los ensayos clínicos más grandes en el mundo en general. Y no tenemos ahorita evidencia al menos fuerte del uso de ibuprofeno con budesonida. Sí. Hay varias personas que nos preguntan qué hacer cuando un vecino que no vive en su casa, es decir, en un edificio, una persona en otro apartamento es diagnosticada con COVID. Primero, es importante aclarar que esto no hay que estigmatizar a la gente que padece COVID. Es una enfermedad de muy fácil transmisión y nos puede dar a todos. Por ello que debemos tener eso muy claro. Hemos tenido en algunos edificios en ocasiones casi que escándalos cuando se enteran que hay una persona con COVID. Yo creo que más bien es el momento de la solidaridad y de estar pendiente de esas personas. Nosotros como alcaldía hacemos un proceso de desinfección y el protocolo incluye de inmediato comunicarnos con las autoridades correspondientes, pero el protocolo creo que en los edificios nosotros lo manejamos así. No sé si quieres sugerirnos algunas otras cosas, Luis. No, la verdad está muy bien. El importante eso es la estigmatización. Hace algunos meses se vieron muchos reportes, no tanto en Estados Unidos, pero en otros países, de inclusive personas del sector de la salud, que iban a hospitales, atendían a personas y llegaban y decían, mira, no, tú no puedes estar en esta casa, vete del edificio, estás trayendo el virus y demás. Y es algo muy duro. Fíjense, como les repito, todos estamos en mucho estrés y ansiedad en estos momentos. No es cuestión de estigmatizar a nadie, es una enfermedad de súper fácil transmisión, una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Sencillamente es prevención y manejo apropiado. Eso es todo. Educación para conocer la enfermedad. Entonces es cuestión de si hay un caso en el edificio,
identificar posibles contactos, tratar de hacer un tracking, buscar con con qué otras personas tuvo en contacto el paciente cero y hacer una desinfección apropiada. Así es. Hay una vecina que dice que su madre está con síntomas que ella considera que podrían ser COVID. Comuníquese con nosotros directamente, probablemente estás en uno de los chats vecinales, escribe un mensaje directo o a mi número 0424-834-8087 y con mucho gusto hacemos de todo el protocolo. ¿Okay? Nos preguntan que si hacemos pruebas. Salud Chacao en este momento no está haciendo pruebas, las pruebas las hace el Distrito Sanitario. Ha sido una de nuestras exigencias permanentes. Si tuviéramos posibilidad de realizar las pruebas PCR en nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud comprobado desde hace muchos años como uno de los mejores de Venezuela, creo que podríamos ayudar a aplanar la curva y a saber exactamente dónde podríamos tener focos para trabajar más rápido. Es un tema de articulación, no político, por supuesto, que creo que debe tomarse en cuenta y lo estamos pidiendo todos los alcaldes del área metropolitana. Aquí preguntan, Luis, ¿qué opina de la ivermectina? Sí, ivermectina. Esa es otra droga que en los últimos meses se ha hablado mucho. Es una droga que demostró, así como la hidroxicloroquina en su momento, inhibir la replicación del virus in vitro, eso significa en estudios de laboratorio, pero que hasta ahora no ha demostrado beneficios clínicos significativos. Por ahora, por eso lo mismo que hago énfasis. Muchos estudios están andando, muchachos. Esta es una pandemia en evolución, en algunos meses sabremos más. Así como hace algunos meses decíamos algo, ahora las cosas son distintas y deberíamos enfocarnos en lo que sabemos hasta ahorita y quizás no probar tantas cosas. Ok. Bueno, hay varias preguntas sobre otros tratamientos médicos. Creo que es importante escuchar al doctor medical, es importante y que tenga algún incidente del sistema de salud municipal o nosotros prestaremos el apoyo. Otra pregunta, como se habla de tos seca, además de fiebre y dolor de garganta, son síntomas típicos si solamente hay una gripe sin tos seca, como secreción nasal, sea moco o flema. Esto debe tener un cuidado especial. ¿Puedes repetirla? No te escuché muy bien. Sí. Como se habla de tos seca, además de fiebre y dolor de garganta, que son síntomas típicos si solamente hay gripe sin tos seca, pero con secreción nasal. Creo que está preguntando si estos síntomas también podrían ser del COVID. En una de las láminas que mostraste, habían varios de los síntomas que correspondían al COVID. Y entre estos estaban... Correcto. La secreción nasal per se no se ha asociado tanto con COVID como con otros virus respiratorios del resfriado común, lo que es congestión nasal, mosquito por la nariz. Pero puede pasar, como te digo, con cualquier virus respiratorio, no requiere ningún manejo específico, el manejo es sintomático igualmente, que puede ser cualquier antialérgico o medicamento antigripal que consigan. Ok, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis aquí, que un vecino que te manda saludos y te quiere mucho dice, felicita a Luis que fue escogido como residente del año en el Advent Health Orlando American College en el hospital. Felicitaciones, Luis, fuiste escogido residente del año. Es un orgullo más para nosotros, chacahuenses. Gracias. Y tienes muchos amigos acá, gente que nos está saludando de varias partes de Chacao, de Caracas, incluso aquí una gente de Chile. Gracias. Ajá, continuamos. Si existe la duda ante la causa de la muerte real de un vecino, pero todo indica que fue COVID, ¿qué medida debemos tomar los vecinos? Bueno, permíteme adelantarme un poquito aquí, Luis. Hemos tenido varios casos que las personas han fallecido y aún no tenemos los resultados de la prueba PCR, por lo que no se puede determinar si fue por COVID o si fue por otra razón. Entonces, bueno, no sé si Luis quiere extenderse más, pero si no se le hizo la prueba y no tiene los resultados, creo que es muy difícil determinar si fue COVID o no. Correcto. Sí. Bueno, Luis, ya por acá creo que he leído casi todas las preguntas. Me queda, bueno, primero agradecer a recomendación para odontólogos, dice por aquí nuestra querida Denise Ruiz. Bueno, Denise, fíjate, eso es un tema bastante interesante. Aquí, no sé ahorita cómo estarán las restricciones laborales de odontología en particular en Venezuela. Aquí comenzaron a abrir hace como 2 meses más o menos. Lo que han estado utilizando son la protección respiratoria completa. Eso incluye lo que puedes imaginar, es decir, una máscara buena, usualmente es N95 en ese caso en particular, una protección ocular que pueden ser con tus lentecitos o un visor completo y una esterilización completa de la silla odontológica.
Lo otro que se hace mucho es tratar de, igualito en consultorios médicos, pacientes que tengan síntomas, cualquier tipo de síntomas respiratorios no se están viendo, o al menos odontológicamente, ¿no? Y en consultorios médicos se llevan a consultorios en particular. Lo que es la medición de temperatura y demás en los consultorios, bueno, sí, si no tienes fiebre es menos probable, pero como te repito, hay transmisión presintomática y asintomática. Igual si vas a estar en contacto con secreciones respiratorias o saliva, es tener toda la protección acorde. Ok, una vecina preguntaba que cuál es el protocolo que nos recomiendan para limpiar las zonas comunes de los edificios. Estamos haciendo nosotros limpiezas y desinfecciones, pero posterior a eso, yo creo que agua, cloro en el piso y en los lugares donde las personas puedan agarrar llaves, marcar ascensores, etcétera, una solución de agua y cloro. No sé si nos sugieres algo más, Luis. Exactamente, buena combinación. Okay. Alex Medina, si tengo garganta irritada y ojos irritados, además de secreción nasal en la nariz, ¿qué diagnóstico sería? Bueno, creo que allí tendría, hay mucho virus o quebrantos que se parecen mucho al COVID. Entonces, quedarse en la casa o visitar al médico. Si los síntomas se agravan, ir de inmediato al médico, no esperar a que se agraven más. Correcto. Sí. Bueno, Luis, por acá tenemos ya muchos agradecimientos, muchos saludos. Y bueno, me queda agradecerte a ti, Luis, y en nombre de tu municipio, de Chacao, pedirte que sigamos en contacto, estemos permanentemente comunicados y que contemos contigo. Estás en Orlando, quizás en uno de los epicentros donde hay más casos en este momento, y estás allí guerreando. Que Dios te cuide. Te me fuiste. No, concha. Disculpen de nuevo, aquí estoy. Fallas con el internet, me imagino que a esta hora, motivado que hay tanta gente en sus casas, todo el mundo conectado para varias cosas, hacen que la señal se ponga más débil, ¿no? Les comentaba de los casos en Chacao. Hay casos oficiales, son los que vemos todas las noches en las cadenas nacionales que dicen cuántos hay, pero probablemente hay más casos asintomáticos o varios casos que aún no han tenido el resultado de la PCR. Es por ello que debemos tener la prevención al 100% y la premisa de que cuando salimos a la calle, cualquier persona que esté cerca de nosotros puede ser un portador de COVID y tenemos que tener la máscara, tapaboca, gel, el tema del agua, sabemos el problema con el agua, pero bueno, en la medida de las posibilidades, poderse lavar las manos, etc. Oficialmente en Chacao hay 56 casos al día de hoy. 24 ya están recuperados y 32 cursando la enfermedad. De estos 32 que están cursando la enfermedad, 4 están hospitalizados y 28 están en aislamiento en sus viviendas. 4 hospitalizados y 28 en aislamiento en sus viviendas. Aquí hago un paréntesis. En Chacao tenemos 5 clínicas, quizás de las más importantes de Caracas. Y en estas clínicas hay pacientes con COVID o esperando los resultados de la PCR. Esos pacientes no necesariamente se suman a la cuenta del municipio. Son pacientes que vienen de otros lugares y se hospitalizan allí. Esa es una duda que me han manifestado algunos vecinos, que los números a veces no concuerdan con los que están en la clínica. No van a concordar porque estos otros pacientes probablemente son de otras partes del área metropolitana o incluso del interior. Entonces, Luis, te dejo el derecho de palabra para que te despidas de tus vecinos de Chacao y nuevamente felicitarte, agradecerte. Y aquí estamos cuidándote tu Chacao cuando venga. Gracias, Gustavo. En verdad que sí. Gracias por la oportunidad. No tiene idea. Todas las experiencias que yo viví en el municipio, toda mi infancia, mi adolescencia, son mil cosas.
Mis mejores amigos también los conocí en el liceo y en el Libertador, que seguimos en contacto. En verdad ha sido una experiencia muy bonita. Cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden, Gustavo, para lo que necesites. Quizás ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo mi Twitter, es Luis Alberto Isea, @Luis Alberto Isea. Ese es la red social en la que me mantengo un poco más activo. De hecho, es también médica. Tengo básicamente recomendaciones un poco más al aspecto médico, pero estoy ahí a la disposición. Cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo directamente, también pueden dejarme mensajes en el Twitter, no hay problema. Y una cosita, entonces, para resumirles, prevención. Por favor, una cosa que uno sale a la calle, no se toquen la cara cuando salgan a la calle. Es algo muchas veces difícil de manejar, pero el lavado de manos y el contacto con la cara es algo muy, muy importante. No solo la máscara, es lavarse las manos, usar su gel antibacterial, no tocarse la carita cuando estén afuera. ¿Okay? Cualquier cosa, Gustavo, estoy a la orden. En algunas semanas, unos meses que tengamos más información, podemos hacer algunos updates y partir de allí lo que necesiten. Buenísimo. Te manda saludos tu profesora, nuestra querida vecina de Altamira, Raiza Ruiz. ¡Ay, Dios mío! Hermana de nuestra amiga también Denise. Ambas las queremos mucho. Un abrazo, profesor, un abrazo. Un abrazo. Debe sentirse orgullosa de ti, igual que nosotros. Tan bella. Igual. Dale. Vaya, Luis, te queremos mucho. Bueno, cuídate. Saludos a todos los vecinos y bueno, les invitamos a que también se suscriban al canal de YouTube Gustavo Duque Sáez en YouTube y por ahí estamos informando también todo lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Y tu hermano también te saluda, Iván. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Que Dios los